8:42, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Queremos saludar en primer lugar, y es especialmente pertinente que esté porque coincide con toda la conversación que se está dando sobre la mesa del sector público, al secretario general de la CUT, Eric Campos. Eric, muy bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, una buena semana para conversar. Sí, pues, y saludamos también a la socióloga y investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Tere, muy bienvenida como siempre, gracias por estar en esta radio. Muy contenta de estar en tan buena compañía para conversar. Sí, pues bueno, partamos por ti, Tere. Las primeras señales del presidente electo. Un discurso el día domingo más moderado que como se le ha conocido en toda su trayectoria. Luego la foto con la motosierra. Hay quienes dicen que como que le hicieron una encerrona para que saliera en la foto, pero el punto es que salió. Ayer quiso retrotraerse un poco de la motosierra y dijo que eso era de Argentina, que él no tenía nada que ver con lo que él quería hacer aquí. Bueno, en fin, da para muchos análisis. ¿Cuál es el tuyo? A ver, pienso lo que he ido observando, porque estamos todos en la expectativa de que tenemos un personaje llamado candidato Kast y un personaje llamado presidente electo, que vamos a tener, que tenemos que estar observando, digamos, qué es lo que son sus señales, entre comillas, porque después de una campaña tremendamente agresiva, ¿no es cierto?, tiene un discurso del triunfo, además de lento y de digamos, como un poco inconexo de pronto, muy conciliador en cierta medida, muy tranquilo, muy tranquilizador, muy, entre comillas, podríamos llamar político si no fuera que la forma no era tan, digamos, política, por su debilidad, digamos. Pero entonces lo que observo yo es que hay una definición, no está definido cuál es su lugar, o sea, no está definido qué de su campaña de este uso del miedo, ¿no es cierto?, de sus consignas radicales, de sus titulares, van a ser posible desarrollarse y las van a mantener, o simplemente fueron el producto Kast candidato, que fue amasado, digamos, a lo largo de muchos años para irlo construyendo. Y no sé en realidad si yo estoy a la expectativa, porque evidentemente es otro el momento del presidente electo, que hay que aprenderse tanta nomenclatura, porque ahora también la casa donde se está preparando la casa del presidente electo, son nuevas identidades. Creo que tiene un dilema, que es cómo va, porque tampoco ha dicho que va a tener un gobierno de coalición, sino que de coordinación. Da la impresión de que está todo definiéndose y que vamos a ver muchas cosas. No sé, cualquier comentario hoy día es aventurado. Yo estoy absolutamente a la espera, a la expectativa, con muchas alertas y obviamente con muchas temores, digamos, por las amenazas de lo que fue su tarea, su trabajo de campaña. Entonces, estamos frente a una nueva situación y yo creo que se van a definir muchas cosas, sobre todo, digamos, desde la llamada agenda valórica. No puedo no sorprenderme de esta decisión de irse a vivir en la moneda, digamos, para ahorrar recursos a Chile. No creo, digamos, que sea exactamente ese el tema, porque ahorrar recursos a Chile viviendo en la moneda, no sabemos qué va a significar vivir en la moneda, pero ahí hay un diseño, digamos, de un personaje que es más cercano al tema integrista, católico, ¿no es cierto?, de una versión católica, porque católicos tenemos una versión, un abanico amplio, pero va dibujando, digamos, un tipo de persona, pero estoy a la expectativa, la verdad. Eric Campos. Sí, habría que pensar, como bien decía Teresa, cuál es la forma que va tomando el presidente electo, ¿no? Porque estamos frente a un todavía candidato que era de frase corta, de frases de impacto, muy vinculada a la narrativa de la ultraderecha, y hoy día va tomando intenta tomar
un diseño más institucional con estos anuncios de, primero, formar la oficina del presidente electo, que es un invento de ellos, que intentan darle cierto republicanismo a sus primeros días. Creo que esto va a estar en tensión, no sé hasta cuándo, pero ya se nota una tensión entre la narrativa y las fuerzas más de ultraderecha, con comillas, esta otra derecha más institucional, tanto así que todavía no se pueden poner de acuerdo qué tipo de gobierno va a ser, si de colaboración, de emergencia, o va a ser una sumatoria de voluntades individuales. Me parece que el viaje a Argentina deja, yo diría que hay dos cuestiones, ¿no? El viaje a Argentina y esta declaración o decisión de habitar la moneda. Y lo del viaje a Argentina, más allá de lo de la motosierra, hay un hecho que ha pasado piola, pero que se ha expresado y está ahí, ¿no? Él no viaja solo a Argentina. Él viaja con el CEO de Cencosud, él viaja con la presidenta de la SOFOFA, viaja con la presidenta de la CPC. Y la pregunta es, ¿por qué un presidente electo, que todavía no está en ejercicio, en su comitiva no oficial, no de Estado, incorpora a los grandes empresarios de Chile? Y esa es una cuestión que él debiese señalar. Yo, claro, uno podría... Pero eso es porque los grandes empresarios de Chile apoyan a José Antonio Caz. Absolutamente, pero sí, eso está... Para nosotros eso resulta muy normal, ¿no? Para el mundo del progresismo, pero yo diría que no hay que normalizar ese tipo de visitas, porque un contrafactual sería entonces a qué fueron a Argentina, y uno podría decir, bueno, entonces fueron a asesorar la reforma laboral de Milei, a aprender de aquella reforma. Hay muchos elementos de la reforma de Milei que se parecen al Código Laboral chileno y otras que no, por ejemplo, y que sí lo plantea Milei también en su reforma, por ejemplo, los contratos multifuncionales, que son elementos elementales para implementar esto que ellos denominan flexibilidad. Pero me llama la atención cómo ese hecho, que a nosotros nos parece natural, no se destaca, sobre todo en el marco de una nota que salió ayer en un portal sobre la riqueza del presidente electo. Nadie ha preguntado todavía cuáles van a ser sus formas de fideicomiso, si va a tener un fideicomiso ciego o no. Es decir, vamos a entrar también en un análisis respecto de cuáles son los intereses y conflictos eventuales de intereses que va a tener el presidente electo. Y lo segundo, sobre la moneda y su decisión de habitarla. Creo yo que hay una señal bien clara, no es casual que el último presidente que habitó, si no me equivoco, es Carlos Ibáñez del Campo. Todos conocemos su carácter autoritario. También llega en contextos de discursos de instalación de orden en el país. Me parece que esto de habitar la moneda tiene que ver con una señal en ese mismo sentido de orden, ¿no? De voy a habitar el palacio y desde aquí tomo el mando y puedo desarrollar este discurso de seguridad, de orden que le quiero dar. Él lo viste de austeridad, pero creo que eso hay un simbolismo mucho mayor que solo decir que van a ahorrar plata al Estado, porque además eso también es una falacia, ¿no? Hacer modificaciones en un monumento nacional no es barato, no es poner unos tabiques, ¿no? Pues desde hace décadas la moneda está habilitada para trabajadores. Absolutamente. No para vivir, ¿no? Así es. Entonces eso implica una refacción interna que cuesta, bueno, además de los gastos operativos, bueno, cualquier persona que pague electricidad, comida, sabe que no... en fin. ¿Y cómo lo ven desde...? Quería agregar algo nomás, Tere, no sé si a ti te sugiere esto. Por un lado, yo entiendo la línea de lo que plantea Eric y es interesante. Por un lado, parecería obvio que el presidente electo viaje con los empresarios y que no viaje con la CUT. No teníamos esa expectativa. No, por eso. Pero claro, pero volvamos a recuperar la capacidad de asombro. ¿Y por qué no habrían de tener esa expectativa? O sea, ser presidente de Chile. Digo, estoy haciendo preguntas absurdas, pero que no son tan absurdas, ¿no? Teresa. Mi preocupación es cómo normalizamos tan rápido el que como es así, entonces no se puede esperar nada especial. O sea, claro, iba con la señora y la señora va a estar de dueña de casa en la moneda y todo como si se reordenara, digamos, rápidamente. Y me impresiona mucho, digamos, los periodistas en la prensa, de la otra prensa, ¿no es cierto? Que no preguntan y no se sorprenden y no nada, digamos. Es como todo normal y natural. Sabemos que lo que se ha dicho de vivir en la moneda es que la casa donde tanto se sufre, ni les digo lo que se sabe, de poco que se sabe, pero habrá que recuperar la historia de las que fueron, entre comillas, o dueñas de casa, o no sé qué, la moneda.
el cacho, el tremendo tema que es, digamos, pensar y con los no sé cuántos niños y con camas, camarotes y todo, y que van a comer en el casino, digamos, y todo normalizado, como que fuera normal, y la verdad es todo muy preocupante, muy problemático también para la vida. Y a mí me produce una cosa que es esta cosa como de la intimidad, digamos, de no separar, de separación de lo público y lo privado. En general, para el feminismo, el tema de lo personal es político y de cómo lo privado se incorpora a la política no es un tema menor. Entonces, claro, no solo por la copucha de saber qué está haciendo la primera dama, ¿no es cierto?, en la moneda, sino que del simbolismo, digamos, de la relación entre lo público y lo privado. Es fuerte, vamos a estar ahí. Yo pienso que tenemos que mirarlo con atención, digamos, porque significa un recurso a lo, entre comillas, más de su mirada cultural, digamos, de su revisión cultural. Entonces volvemos al modelo de matrimonio tradicional, volvemos a la señora, ¿no es cierto?, pendiente de los asuntos del marido, cuidando la casa. O sea, tiene una cantidad de simbolismos a analizar desde el feminismo que no es interesante, digamos, irlo visualizando. Y la pregunta es si las y los periodistas van a ser capaces de desnaturalizar muchas de estas observaciones que estamos viendo, estos temas que estamos viendo. Sí, bueno, quería llevarles al otro lado, empezar a llevarles al otro lado, porque no vamos a alcanzar a hacerlo antes de la pausa, pero seguimos después. Sobre el talante de esta derrota, que en principio es electoral, pero se tiende a ver que es más que electoral. Teresa, en los primeros días, que la culpa es del gobierno de Boric, ¿no? Que la culpa es del Frente Amplio, que la culpa es de la candidata, que la culpa es del PC porque boicoteó a la candidata. Bueno, cada uno de esos argumentos, te voy a decir cómo lo veo yo, cada uno de esos argumentos, en su propio mérito, pueden tener fundamento, ¿no? Pero primero, no excluyen otros argumentos, y segundo, que a mí me da la impresión de que la derrota que ha tenido no solamente la candidata del progresismo, sino las ideas del progresismo, es una derrota más profunda que una mera derrota electoral. Es más, el progresismo podría, Teresa, Eric, eventualmente recuperar la moneda del año 2030 y no necesariamente podría haber revertido la derrota de las ideas, ¿no? Y además agrego, para echarle todavía más pelo a la sopa, Teresa, la idea es que nos hagamos un simposio, pero bueno, hasta donde podamos, que este es un problema global. O sea, el problema de la desafección, por ejemplo, entre la clase obrera y los progresismos y las izquierdas es un problema, diríamos, por lo menos de lo que mal se llama el mundo occidental. El modo en que los progresismos, por ejemplo, han promovido, quizás bien intencionadamente, políticas de liberalización comercial, entendiendo por eso inserción internacional, pero el modo en que eso ha precarizado a trabajadores es un tema global. Y podríamos seguir. Entonces, digo, parece mucho más complejo que echarle la culpa a alguien, ¿no? Bueno, quería pedirte ahí una reflexión inicial y luego la vamos continuando con Eric, para efectos de si quienes perdieron están entendiendo. Me impresiona mucho la facilidad con que se le echa la culpa a cuestiones como casi incluso coyunturales. O sea, el proceso, yo pienso que es una crisis muy de fondo de las izquierdas y de la izquierda en el mundo. No es algo de Chile. No es algo de Chile. La pregunta, incluso, ¿no es cierto?, ¿qué significa construir el socialismo hoy día? ¿Qué significa? ¿Es posible, digamos, pensar en una socialdemocracia a la nórdica en el contexto actual? ¿Cuál es la posición, digamos, de la izquierda respecto a la democracia liberal? Democracia liberal que costó mucho, digamos, que la dictadura, digamos, nos llevó, y uno podría hablar que la renovación socialista lo que hizo fue, en el fondo, asumir, digamos, el reconocimiento de la democracia liberal como un valor, etcétera, etcétera. Está el tema de qué significa el capitalismo. O sea, tenemos un capitalismo que claramente no hay alternativa. Entonces, tenemos mucho que pensar. Yo creo que el paso de la travesía por el desierto, que ya se ha dicho varias veces, distintos comentaristas lo han dicho, yo creo que la travesía por el desierto es necesaria.
con un desafío grande, porque va a haber que estar pensando y al mismo tiempo haciendo una oposición razonable. Entonces se pone en juego, digamos, el compromiso democrático, digamos, de los sectores progresistas, pero con un tema tremendo. ¿Qué significa hoy día? Las clases trabajadoras, me van a perdonar, yo creo que los problemas más complejos que tiene nuestra visión política es no entender las transformaciones sociales. Entonces aparecen como cuestiones menores, digamos, de respecto de qué pasa con ciertos sectores, cómo se sintieron o no se sintieron. El tema es de fondo, o sea, tengo una transformación social severa en que los llamados trabajadores no se sienten trabajadores, se sienten empresarios, y hay suficiente estudio respecto de estos sectores medios vulnerables que no se reconocen parte de una, que no tienen identidad, no se reconocen como parte de una clase. Y todos los análisis que hacen de clase dejan de lado como si estos sectores no existieran, ¿no? Como mirándolos en menos. No, si el desafío es enorme. Yo creo que hay que la izquierda y los sectores progresistas tienen que entrar en un proceso de verdad, de análisis profundo y de ver qué proponen, porque las propuestas de Janet Jara, que tengo que decir, una extraordinaria candidata, excelente, qué manera de manejarse bien, qué manera de relacionar los temas, qué manera de poder responder a la más amplia gama, o sea, definitivamente lo más preparada, o sea, tenemos un lujo de candidata. Sin embargo, cuando uno piensa cuál era la oferta, qué es lo que era la oferta desde la izquierda, y la verdad es que se desdibuja, o sea, existe esta acusación de que era una lista de supermercados. El tema no es de la Janet Jara, el tema es, digamos, del progresismo de la izquierda, y vamos a ver qué va a pasar ahora, digamos, con estas propuestas. ¿Es posible la unidad? Yo soy una convencida de que sin unidad no hay manera de hacerle frente, digamos, a la parte más maligna, más perversa, digamos, de reinstalar a Jaime Guzmán. Eso es lo que está de fondo de Kast, ¿no es cierto? Jaime Guzmán, el modelo Jaime Guzmán con toda su fuerza. Y bueno, frente a eso solo cabe la unidad. Sí, pues. Lo dijo con esas palabras Rodrigo Álvarez. Este es el triunfo de las ideas de Jaime Guzmán, que no pudo ocurrir en los 35 años después de la dictadura. Vamos a retomar a la vuelta. Tú hacías alusión a la unidad, Teresa. Simplemente dejo esta idea para que Eric, que sospecho que tiene muchas ganas de hablar, lo pueda retomar. Claro, la unidad... Y sería muy demagógico y de mal gusto decir algo antipartido. Los partidos políticos son indispensables en democracia, pero al mismo tiempo decir que queda demostrado que la mera unidad entre los partidos no es suficiente. Luego está la pregunta de la relación con los partidos con la sociedad, porque siendo esta, y es cierto, en el papel, la alianza más amplia que haya sustentado un candidato presidencial en la historia, sin embargo obtuvo un resultado modesto desde el punto de vista electoral, ¿no? Bueno, vamos a retomar estas ideas. En poquitos segundos vamos y casi pestañeamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera
y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. De prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, esta música que ustedes están escuchando podría parecer evasión, y en cierta medida lo es, porque yo preferiría a veces quedarme escuchando a Händel que seguir hablando de los problemas del mundo. Pero no es solamente porque quisiéramos escuchar a Händel, que entre paréntesis hay sugerencia un día libre, día sábado, domingo por la mañana, escuchar esto y tomar un poquito de aire de nuestro mundo tan convulsionado es una gran idea. Pero bueno, no es eso. Es que, como ustedes saben, y a propósito de esta alianza estrecha que tenemos con el Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, para cerrar el año, mañana, viernes y el sábado, se está presentando en nuestra gran Sala Sinfónica Nacional, que duda cabe, el gran acontecimiento cultural del año, la inauguración de esta sala, esta obra cumbre de George Frederick Händel, El Mesías, que va a tener la participación como solistas de Vanessa Rojas como soprano, Camila Aguilera como mezzosoprano, Rodrigo del Pozo como tenor y Patricio Sabaté como barítono. Todo esto bajo la dirección del maestro Julio Dogenbailer. Las entradas de regalo, las entradas primero, las pueden comprar desde ya en seac.uchile.cl. Gran regalo de Navidad. Miren, ¿para qué comprar zapatillas? Ropa, regálense una entrada a ver a la Sinfónica. Las pueden encontrar en seac.uchile.cl, pero además tenemos para ustedes 5 entradas dobles para la función de mañana a las 7:30 en punto. El horario no espera, quien no está se queda afuera, así que hay que llegar antes. Ahí a la Gran Sala Sinfónica Nacional Vicuña Maquena 20, al número 229771579, 229771579. Como dicen en algunos programas de canales de menor prestigio que este, llame ya. Eso. En un ratito más les damos los ganadores y las ganadoras. Don Eris Campos, resuelva los problemas del progresismo de la izquierda mundial. Tiene 2 minutos para aquello. No, imposible. Yo creo que estos son tiempos de silencio, reflexión y escucha, porque
O sea, habría que guardar los cuchillos largos, piensas tú. Absolutamente, Ya. porque más allá de lo que incluso tiendo a coincidir con varios argumentos respecto del rol y la influencia del gobierno en el resultado, la propuesta programática, en qué porcentaje fue cumplida o no, incluso estos argumentos de unidad por unidad, yo creo que todos esos argumentos hay que guardárselos porque creo que el problema es más profundo. Tú bien lo dijiste, es un ambiente político, cultural, mundial, pero que también tiene expresión local. Creo que no ha habido una profunda reflexión de lo que significó la derrota de la Convención Constitucional, y no solo por lo que propusimos, cómo lo dijimos y porque no fuimos capaces de construir la mayoría política necesaria para aprobar ese proceso, sino que por lo que significó en materia de distanciamiento del mundo popular, de este mundo diverso, amplio, popular. Tampoco es que todo el mundo popular vote a la derecha, pero hay un sector significativo que sí vota al mundo popular, y yo diría, como Teresa aportó varios elementos respecto de la política, que desde el movimiento social tampoco hemos hecho esa reflexión. Creo que hay que hacer un crudo diagnóstico de qué es el movimiento social, quiénes son los que están verdaderamente organizados, cuántos somos, no solo cuántos somos, que ya va a ser muy lapidario si es que sinceramos la cantidad de personas que se organizan en torno a colectivos, sino que también cuáles son sus horizontes de transformación. Creo que si uno pudiese decir algo en esto, creo que la izquierda hoy día carece de horizonte de transformación. No tenemos una épica, un sueño que convoque a esa gran mayoría. A ratos, incluso yo comparto con Teresa absolutamente la calidad absoluta de la candidata Janet Jara, pero incluso si uno hiciera un análisis desprejuiciado solo de contenido, digamos que en lo fundamental los programas tenían contenidos similares, ¿no? En materia de seguridad, de crecimiento, de economía, evidentemente que no en otros, ¿no? En derechos sociales, civiles, pero creo que hay un debate sobre la economía, sobre cómo queremos crecer, cómo queremos repartir esa riqueza, que a rato nos parecemos más bien a las fórmulas de derecha y no necesariamente a fórmulas creativas que no están pensadas, que no están siendo expresadas en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo con esto que volvamos atrás, aunque también creo que ha habido una derrota en materia de memoria y me parece que ahí tenemos mucho que hacer. Ahora hay que partir por enfriar la cabeza y también ir a escuchar sobre todo a aquellos sujetos populares que piensan diametralmente opuesto a nosotros. No, y la idea era convencerlos porque además hoy día pareciera ser también un poco complejo en este marco de lo que se denomina guerra cognitiva, ¿no? Esos sujetos populares, esas personas de carne y hueso que son como todos nosotros, ¿no? Los que vivimos en población, en villa, que tienen ideas preconcebidas ya sobre la izquierda, sobre la derecha. O sea, es una tarea titánica construir formas más creativas de cómo ir a vincularnos a esas personas que ven en la ultraderecha una opción mucho más viable que en el progresismo y que en la izquierda, y eso es lapidario. Yo creo que estamos enfrentando una derrota que es muy profunda y que creo que con frases hechas o culpando al de al lado no vamos a resolver esta crisis. Sí, y a veces incluso más que ideas, Eric, emociones. Muchas veces el comportamiento electoral deriva más de las emociones que de las ideas. Entonces incluso, no digo en tu caso, pero incluso la palabra convencer podría parecer un paternalismo absoluto, sí. O podría parecer una palabra que no se corresponde a la operación que efectivamente hay que hacer. O sea, bien sabemos igual, Teresa, Eric, que en política si no se emociona, no se convoca, ¿no? Entonces tampoco hay que desdeñar lo de las emociones como si fuera contrario a la racionalidad, ¿no? Pero miren, para contradecir incluso algunas de las cosas que nosotros mismos hemos dicho, aquí a veces con argumentos y a veces intuitivamente, se ha dicho, por ejemplo, que el progresismo tiene un problema con los sectores populares. Y se ha dicho también que el progresismo tiene problemas en el norte, que es donde entra en primera instancia el tema de la migración. Bueno, estoy mirando acá los datos de las 36 comunas donde ganó Janet Jara. Efectivamente, en las regiones fronterizas no ganó en ninguna, en la segunda vuelta. Pero sí ganó en 3 comunas de la región de Atacama, en 4 comunas de la región de Antofagasta, en 3 comunas de la región de Coquimbo, en 5 comunas de la región de Valparaíso,
Igual hago el paréntesis, incluyendo las 2 islas grandes, ganó Juan Fernández y Rapa Nui. Y luego en 21 comunas del Gran Santiago, la mayoría de ellas de sectores populares. Es decir, uno podría argumentar que parece que el problema más grave no lo tiene el progresismo en las comunas populares del Gran Santiago, donde igual perdió, sumando votos, ¿no? Pero por decir, ya que hablamos de comunas populares, Janet Jara ganó en Puente Alto, en Cerro Navia, en Conchalí, en La Granja, en La Pintana, en Los Espejos, en Lo Prado, en Macul, en Maipú, en Pedro Aguirre Cerda, en Pudahuel, en Quilicura, en Quinta Normal, en Renca, en San Joaquín y en San Ramón. Ahí están los sectores populares de Santiago. Pero de la región de O'Higgins, Santa la Antártica chilena no ganó en ninguna comuna. En ninguna. O sea, en ninguna. Yo no recuerdo, puede que sea desmemoriado, Teresa, pero no recuerdo una ausencia tan categórica de victoria en una porción tan amplia del territorio nacional. Bueno, lo incorporo nomás para el análisis, para lo que ustedes quieran continuar diciendo. Teresa. Está claro que el sur, digamos, todas las zonas con componente rural, más rural, Janet Jara no tuvo, digamos, la posibilidad, digamos. Piensen, hay que relacionarlo con las candidaturas que se llevaron también para la elección parlamentaria. Ahí hay una cosa interesante de examinar, digamos, porque evidentemente los datos muestran unos ciertos votos cruzados. Hay gente que para la parlamentaria votó en un sentido y que en la segunda vuelta votó en otra. Yo quería hacer una pequeña aparte al tema del voto de las mujeres. Porque el voto de las mujeres, que todavía no lo hemos examinado en todo el detalle, digamos, pero las mujeres, Janet Jara ganó en las mujeres de más de 54 y en las mujeres de menos de 35. En cambio, perdió en el tramo de 35 a 54. Estoy usando los datos de Chile Decide. Y eso es más que interesante, digamos, es más que problemático por un lado, porque uno dice quiénes han sido las más favorecidas por las políticas del gobierno de Boric y que estarían más cercanas, y de verdad que el grupo de 35 a 54 años, que es el grupo, ¿no es cierto?, que está en edad laboral, que está con papitos corazón y con todas esas cosas, curiosamente, digamos, prefirió a Kast. Entonces hay un análisis interesante, fino que hacer, respecto de cómo es que, digamos, el tema de los intereses. Aquí hay una cuestión que en el feminismo hace muchos años se ha examinado, que es el tema de las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Hay personas que dicen, ¿por qué personas que finalmente aprueban el aborto y todo lo demás votaron por Kast? Por Kast votó todo tipo de mujeres. Y votan además por este tema, esta distinción de lo que podrían ser las necesidades prácticas, es decir, la seguridad, la inseguridad como tema principal, que son las mismas mujeres que en encuestas que tenemos, ¿no es cierto?, están apoyando todas las políticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y que reconocen la discriminación y que quieren la paridad y todo. Sin embargo, es muy importante visualizar, porque esto nos da una mirada, digamos, a los resultados electorales y también hacia la proyección en que, y esto es una conversación que hemos tenido en las organizaciones de mujeres, de cuáles eran las necesidades de las mujeres, cuáles eran las urgencias. Sin duda que el producto Kast, el producto candidato Kast, usó y abusó del miedo, de la inseguridad y el tema del miedo, y eso está descrito, digamos, y documentado, la tremendo impacto que tienen las mujeres, y que no solo por sus razones personales, sino que por su lugar en la familia, por su lugar en la comunidad, ¿no es cierto?, donde aparece más fuertemente afectada por eso. Y aquí hay un uso y abuso, digamos, del tema del miedo. Sin embargo, ¿no es cierto?, para el feminismo, para el progresismo, nos obliga a remirar la relación entre lo que es lo inmediato, la vida cotidiana, y lo que pueden ser esas transformaciones más profundas. Lo digo por el mundo de las mujeres, el mundo del feminismo, pero es necesario mirarlo para el conjunto de la sociedad. Es válido, digamos, porque resulta que los sectores populares están fuertemente formados también por mujeres. Y ahí, ¿no es cierto?, nos encontramos con esta preocupación de mujeres que viniendo de una tradición o teniendo militancias previas, movimiento social y todo, a la hora, ¿no es cierto?, de una oferta que se basa en el uso del miedo y la inseguridad, ¿no es cierto?, optan
como por un candidato como Kast, que no sabemos qué va a hacer. O sea, su historia, lo que él dice, yo sigo pensando lo mismo, de verdad es absolutamente anti todo lo que hemos hecho, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Sí, pues bueno, hay un largo camino por recorrer. A ver si tiene esta connotación bíblica simbólica a la que se refería Teresa cuando hablaba de la travesía en el desierto, ¿no? Pero parece que algo así es más o menos indispensable, ¿eh? Quería aprovechar, Teresa, con tu permiso, la presencia de Eric Campos acá, porque otra de las noticias importantes es que no en la madrugada de hoy, sino en la de ayer, la mesa del sector público llegó a un acuerdo con el gobierno, pero un acuerdo con algunos matices o puntos suspensivos, porque primero, tanto la ANEF como el Colegio de Profesores anunciaron su resta de la firma del acuerdo, argumentando que estaba por debajo del IPC, al menos circunstancialmente, y que por lo tanto reducía el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero por el otro lado, Eric, también viene una crítica desde los parlamentarios de la derecha, porque dicen que en esta mesa del sector público el gobierno y las organizaciones habían acordado una suerte de medida que la oposición calificó como ley de amarre para impedir que el gobierno entrante pudiera disponer de los cargos públicos en general, ¿no? Uno de los debates que está instalado desde la campaña es si el aparato público se corresponde o no con las necesidades que tiene el país. Así es que, aprovechando tu presencia acá, te queríamos pedir que te refirieras a esos asuntos. Sí, bueno, es un acuerdo, claro, no es un acuerdo perfecto como ninguno de los acuerdos que uno logra en ninguna de las instancias, ni con el gobierno ni con el sector privado. Sí, un dato que ayer lo daba Nicolás Grau, en los 4 años de gobierno y de acuerdo que hemos tenido desde el sector público con el gobierno, se ha ajustado el salario en un 23% nominal, que en términos reales alcanza cerca del 10% en 4 años. ¿No? Eso es relevante. Claro, esto es una negociación bien compleja y además bien sui generis, porque esta es una negociación que incluso el propio José Antonio Kast ya ha cuestionado porque es bajo su parámetro ilegal. Esta es una negociación ramal que está fuera de la normativa, por lo tanto es un primer desafío para el próximo año será instalar esta mesa y dialogar con el gobierno, pero más allá de eso... O sea, tú dices que adviertes un riesgo de la subsistencia de la mesa del sector público. La mesa no, yo creo que el riesgo que está puesto en que el próximo gobierno sí se sienta a dialogar con los trabajadores del sector público, porque esta es una negociación que no está acogida por la norma, es una negociación de facto, que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde la vuelta tradición a la democracia. Claro. Entonces, veremos las declaraciones del José Antonio Kast y de sus asesores, en ese sentido, ha sido de carácter bien antisindical, o más bien antiderechos laborales. Pero en lo concreto, este es un acuerdo que, si bien rescata o pone sobre la mesa el IPC del 3,4, efectivamente lo pone en 2 tandas, lo que hace, comillas, perder salario durante 6 meses, porque el primer ajuste lo pone ahora en diciembre con un 2% y el segundo en junio con un 1,4%. Ahí hay que decir también que para las rentas más bajas del Estado el reajuste será un 5%, y para todos los aguinaldos y bonos que año a año teníamos que negociar, ahora por ley se pagan todos los diciembres de cada año, también se va a reajustar con un 3,4%. Yo diría que lo más relevante de este acuerdo quizás no está puesto en el guarismo porque efectivamente es deficiente, sino que en algunas cláusulas que van a ingresar en la ley miscelánea que le van a otorgar estabilidad a las y los trabajadores del sector público, ¿no? Recordemos 2 cosas. Esta Contralora, con sus dictámenes, ha ido haciendo retroceder primero la valoración de la antigüedad en el sector público. Hay un concepto que ahora se me fue, que es el concepto técnico, que es donde se le reconoce la antigüedad en el sector público. Y lo segundo, que ha hecho reconocer también, ha hecho retroceder a los trabajadores del sector público en materia de libertad sindical. Ahí están los dictámenes de prohibición de la asamblea en tiempos de trabajo, limitación a la acción sindical con descuento a las remuneraciones de los dirigentes, que eso es abiertamente una actitud antisindical. De alguna manera esta ley busca
resolver la controversia con la Contralora, reponer este reconocimiento a la antigüedad de la y los trabajadores como una cuestión fundamental a la hora de considerar su no renovación de contrata. Tiene y establece con claridad que tiene que ser un acto fundado, es decir, no puede ser unilateral o por solo razones políticas, pero además hace una cuestión que la propia derecha ha solicitado. Separa de los funcionarios de carrera a los funcionarios del Estado de carácter político, es decir, limita, por ejemplo, que un miembro o miembra de un gabinete pueda ser contratado en los próximos 6 meses luego que deje su función del gabinete, es decir, reconoce que hay funcionarios políticos que llegan con un gobierno y, en mi opinión, se tienen que ir con ese gobierno. Me parece que... Tú no puedes llegar como un cargo de confianza y cuando se acaba el gobierno hacerte pasar por funcionario público. Me parece que ahí sí que se hace trampa, sí. y creo que eso lo regula esta propia ley. Entonces creo que la derecha acá va a utilizar este debate de acuerdo con el sector público para mentir. Y una de las mentiras que van a decir es que acá hay leyes de amarre de los operarios políticos. Lo que no es así, acá hay normativa de estabilidad laboral para quienes trabajan en el Estado y sobre todo para aquellos que tienen menos de 2 años, y además la obligación de la Contralora a responder los requerimientos cuando un trabajador sienta que lo están despidiendo de manera unilateral o injusta. Hoy día la Contralora había enviado todos esos casos directo a la justicia, por lo tanto creo que en algo avanzamos en materia de estabilidad laboral. ¿Y cómo ven la viabilidad legislativa de esto? Porque la Contraloría General de la República está pasando por un momento de especial popularidad. Absolutamente, de hecho fue muy aplaudida por el gran empresariado. Yo creo que esto va a requerir de una gestión política del gobierno, pero también una gestión política incluso de las propias organizaciones que no firmaron el acuerdo, que están en sintonía con este tipo de cambio, de incorporación de elementos de estabilidad, y eso va a requerir mucha gestión también en las regiones. A propósito de lo que hablábamos recién, las organizaciones del sector público van a tener que ir a conversar con sus parlamentarios de izquierda, de derecha y de centro y de los que no sabemos qué son, para aprobar esta ley esta ley miscelánea que le da posibilidad de reajustar el salario de los trabajadores del sector público. Bueno, antes de terminar, Teresa, te quería y le quería pedir también a Eric, ahí quedó claro lo que plantea Eric Campos, le vamos a dar continuidad durante el día de hoy en nuestros noticiarios. De hecho, ya les señalo de antemano que van a poder escuchar a Alexis Polo González, quien va a reportear el tema durante el día en los próximos boletines y noticiarios. Pero quería pedirles una breve opinión sobre el estado de la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Ayer fue un día de mucha preocupación porque temprano, antes del discurso tradicional, del mensaje a la nación del presidente Trump, habló un conocido periodista de Fox News, de talante conservador, Tucker Carlson, quien señaló que manejaba información de que en su alocución de anoche, a las 11 de la noche hora de Chile, el presidente Donald Trump iba a declararle la guerra a Venezuela, ¿no? Esto hizo que varias personas, entre ellas yo, estuviéramos hasta esa hora esperando el mensaje del presidente, donde finalmente no se hizo mención alguna a Venezuela. Pero sí señaló que hay un bloqueo, ¿no? Y sí señaló que Venezuela se está quedando con petróleo que le pertenece a Estados Unidos. Bueno, en esto estamos. Teresa, yo sé que el tema es complejo de suyo, pero te pido brevemente una opinión, teniendo en consideración además que, a diferencia de lo que se cree, este no es un problema de Venezuela, sino que es un problema que tiene consecuencias sobre toda Sudamérica. Mi opinión es la de toda la gente que ha estado relacionada con lo que ha sido las relaciones internacionales, los derechos humanos, la práctica, digamos, de los derechos humanos y de las normas internacionales, de relaciones internacionales. Me parece tremendamente grave, es agotador esta situación de tener a este señor Trump, porque es Trump de Alemania, no de Trump de Estados Unidos, Trump. El señor Trump nos está, retrotrayendo a muchas décadas anteriores, digamos, de ser el dueño de América Latina, el patio tercero, y con esta sensación de dificultad de reacción de los países de América Latina frente a esta embestida. Yo también me tengo que decir que me quedé dormida escuchando el famoso. Además es insoportable porque solo se echa flores a sí mismo. Todo lo que habla es lo bien que lo ha hecho, y lo único que hace es seguir hablando mal del gobierno de Biden, pero en lo sustantivo, digamos, es una situación
grave. Es verdad que no le declara la guerra, pero bloquear, digamos, toda entrada y salida de barcos y de nuevas matanzas de gente en barcaza, es una escalada. Mi sensación es de una tendencia, y que como está tan feliz con la elección del señor Kast aquí en Chile y está tan amigo de Milei, creo que podemos tener una situación muy, muy, muy dolorosa y muy grave, digamos, desde el punto de vista de la autonomía de los países, porque empieza por el Venezuela, pero podría seguir por otros. Empieza por Venezuela con la situación que tiene, ¿no es cierto?, de un gobierno que claramente no es democráticamente elegido, que tenemos una posición como país frente a ello, pero no pareciera, digamos, cuando el presidente electo dice que apoyaría una invasión de verdad. Es muy grave, y espero que tengamos capacidad de reaccionar colectivamente como países, digamos, conectados frente a esta instalación del señor Trump como emperador. Eric Campos. No, bien breve. Esto es evidentemente que es un problema grave, no solo por los problemas que tiene Venezuela, que los tienen que resolver y los tienen que resolver los venezolanos, sino porque la injerencia extranjera nunca, y eso está demostrado en la historia, ha sido solución de ningún problema, ¿no? En los países, al contrario, ha sido parte de esos problemas, las sanciones, los bloqueos económicos, o este tipo de bloqueo que se está realizando ahora en Venezuela. Al final del día, a lo único que afectan es a los propios venezolanos que están en Venezuela, a los trabajadores, a las trabajadoras. Me parece que hay que mirar con mucha atención lo que está haciendo Trump. Está bien la aclaración y precisión, porque a ratos tendemos, y hace algún tiempo, a mirar como locos libertarios a estos liderazgos, y la verdad es que no, están avanzando materialmente en el control de corte imperial de Latinoamérica, porque además detrás de aquello no hay ninguna conquista de ideas, sino que está el mismo objetivo del siglo XX, el control imperial de los recursos naturales que están al sur de Estados Unidos. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a seguir cubriendo estos temas que son los temas centrales, yo no diría del día ni del mes, son los temas centrales de nuestro tiempo. Y a propósito de que además hoy es el Día del Migrante, a la vuelta vamos a tener una muy interesante conversación sobre esto, en el propósito editorial que siempre tenemos, ir contra el tránsito. Estamos en una época donde todo el mundo quiere simplificar el debate sobre la migración. Nosotros lo complejizamos, aunque nos quedemos un poco solos en eso, pero bueno, nunca tanto. Teresa Valdés, muchas gracias por haber estado acá esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Eric Campos, misma cosa. Muchas gracias a ti y a Teresa, que estén muy bien. Vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle